Listo, ya está grabando, Jesús. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, mientras tanto, vamos a ir admitiendo al resto de los participantes y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidos a esta capacitación sobre la herramienta Microsoft Forms y la herramienta SharePoint. En las próximas 2 horas estaremos aprendiendo cómo utilizar estas herramientas con un enfoque, pues, que no contenga tantos tecnicismos. La primera hora va a estar dedicada a la herramienta Microsoft Forms, donde vamos a ver cómo crear los diferentes tipos de formularios, encuestas y cuestionarios. Y la segunda hora la vamos a dedicar a SharePoint, que es esta plataforma de gestión documental y colaboración dentro de Microsoft 365. ¿Ok? Es importante pues puntualizar que para ambas herramientas y lo que vamos a estar viendo el día de hoy, no se necesita algún tipo de conocimiento previo y tampoco necesita algún licenciamiento adicional. Esta es nuestra hoja de ruta dentro de lo que vamos a estar visualizando, cuáles eh, son los puntos sobre la herramienta Microsoft Forms y los puntos sobre la herramienta SharePoint. Sobre Microsoft Forms, como ya mencioné, pues es qué es, cómo crear formularios, los tipos de preguntas, las opciones de configuración y personalización, la forma de compartir y analizar las diferentes respuestas. Y en la segunda hora que estaremos hablando sobre SharePoint, vamos a ver qué es SharePoint, cómo navegar, los diferentes tipos de sitios que podemos crear, bibliotecas de documentos, listas y algunas opciones para la propia gestión de documentos. Y al final, pues vamos a dejar un espacio con la finalidad de poder tener, pues, o aclarar cualquier pregunta o duda que se pudiese llegar a presentar. Entonces, vamos a empezar a puntualizar. Microsoft Forms es una herramienta que viene incluida dentro de todas las licencias de Microsoft 365 que nos permite crear formularios, encuestas y cuestionarios de manera rápida y sencilla, ¿sí? Todo funciona dentro de la nube, lo que significa que podemos acceder desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a Internet. No es necesario realizar ningún tipo de instalación, es decir, no hace falta tener una versión instalada en nuestro equipo, sino que pues al ejecutarse todo en la nube es ideal para recopilar información de los diferentes equipos, de clientes o de estudiantes en el caso en el que fuese necesario. Las respuestas se recopilan automáticamente y se pueden llegar a presentar a través de gráficos que facilitan el análisis de las respuestas otorgadas. Eh, si queremos hacer un ejercicio de imaginación, piensen en Forms como la herramienta para hacer preguntas y obtener respuestas de manera organizada. Ahora, ¿cómo podemos crear un formulario desde cero? Primero, debemos ingresar a la herramienta Forms. Nosotros podemos ingresar a través del lanzador de aplicaciones de Microsoft 365 y ver la aplicación en el sitio. Entonces, les voy a mostrar por acá. Aquí tengo mi sección de aplicaciones. Puntualmente, aquí vemos todas las aplicaciones. Y si yo busco la herramienta Forms, vamos a buscarla por acá. Acá está. Entonces podemos ingresar. Adicionalmente, se los voy a colocar en el chat de esta sesión, pues podemos ingresar también a través de la URL forms.cloud.microsoft. Entonces, a través de esta URL también podríamos ingresar a la herramienta. Nos va a pedir, pues, loguearnos, o sea, nos va a pedir acceder con nuestra cuenta de Microsoft 365 y con eso, pues, podríamos acceder. Voy a colocarlo por acá por el chat, en caso que quieran ir realizando los ejercicios que vamos a estar visualizando el día de hoy. María Inés pregunta, buenos días, ¿se va a grabar esta capacitación? Sí, ya la capacitación está siendo grabada. Entonces, para responder a la pregunta. Ahora, una vez que nosotros ingresamos acá en Forms, pues tenemos todos los formularios que hemos realizado. Y aquí tengo diferentes formularios de ejemplo. Y en la parte superior izquierda vemos que tenemos nuevo formulario o nuevo cuestionario, ¿sí? En ese caso, en cualquiera de de las dos opciones, vamos a estar viendo una interfaz muy similar, prácticamente idéntica. Ahora,
¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Los cuestionarios van a tener la posibilidad de que coloquemos alguna pregunta con puntuaciones, es decir, alguna de las respuestas que los usuarios van a dar, las podemos colocar con una puntuación y podemos incluso dejar preestablecido cuál es la respuesta correcta. Esto siempre que pues sea algo para puntuar. Es decir, en caso de que nosotros necesitemos de alguna manera pues generar preguntas que tengan una puntuación o que nosotros necesitemos indicar cuál es la respuesta correcta, lo correcto sería crear un cuestionario. En el caso en el que no, es decir, en el caso en el que no sea necesario puntuar las respuestas o indicar cuál es la respuesta verdadera o falsa, en ese caso vamos a crear un nuevo formulario. Entonces voy a colocar por acá, voy a crear un nuevo formulario, le hago clic por acá y vemos las opciones que tenemos. ¿Ok? Entonces aquí me dice formulario sin título y tenemos diferentes preguntas. ¿Ok? Nosotros en esta línea podemos colocar, vamos a colocarla de ejemplo eh, para ustedes, que sería el Ministerio de la Justicia. Entonces, este sería el nombre de nuestro formulario y podemos agregar una descripción. En este caso, el texto de la descripción puede almacenar hasta 256 caracteres. Entonces, no puede ser una descripción larga, sino que tendría que ser una descripción corta sobre el motivo principal de nuestro formulario. ¿Sí? Nuestro formulario o cuestionario. Esta descripción es más que todo informativa, ¿sí? Probablemente vean en este caso que toman un estilo, es decir, el título pues se ve más grande, la descripción se ve un poquito más pequeña. Esto pues es simplemente formas de interacción. Ahora, desde el inicio nosotros tenemos a mano izquierda las plantillas. Si le hacemos clic por allí, vamos a poder ver diferentes plantillas que ha diseñado Microsoft con la finalidad de colaborarnos en diferentes sectores. ¿Ok? Entonces tenemos evaluaciones, tenemos solicitudes, tenemos plantillas de investigación, tenemos plantillas de registro y tenemos plantillas de comentarios. En este caso, pues no vamos a utilizar ninguna plantilla porque sí es necesario que veamos cuáles son los tipos de preguntas y cuáles son las formas de utilización que tienen cada uno. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la opción de donde nos dice inicio rápido con y nos aparecen las diferentes secciones. Ahora, algo que es importante, ¿sí? Siempre se recomienda utilizar la vista previa, ¿sí? A esto se refiere a esta sección. Esta sección de vista previa nos permite visualizar cómo se vería el formulario tanto en PC como en teléfonos celulares. ¿Ok? Conforme vamos llenando y vamos utilizando los diferentes tipos de preguntas, entonces van a verse de manera diferente en un formato u otro. Algo que hace Microsoft Forms de manera directa es precisamente trabajar con esa parte de la responsividad de los elementos. Es decir, siempre va a ser responsivo. Lo que significa responsivo es que se va a adaptar a cualquier tipo de pantalla con la cual los usuarios estén ingresando a los formularios. ¿Ok? Ahora, sobre los tipos de preguntas. Vamos a avanzar por aquí. Forms nos va a ofrecer diferentes tipos de preguntas y es importante elegir el correcto. Sí, en este caso, pues, según la necesidad que se tenga. ¿Sí? La opción múltiple, que es la primera, va a ser perfecta para encuestas donde queremos que elijan entre opciones predefinidas. El texto libre va a servir para comentarios o respuestas abiertas. La clasificación permite ordenar opciones por grados de preferencia. La fecha es útil para registros de eventos o citas. Una que se llama escala Likert lo que va a hacer es medir los niveles de satisfacción o de acuerdo con algún punto en específico y la carga de archivos nos permite recibir documentos o imágenes directamente en el formulario. Algo importante a puntualizar
con respecto a la carga de archivos es que esta carga de archivos únicamente va a ser posible en el caso en el que los usuarios tengan cuenta de la empresa. Es decir, si el usuario no tiene correos que estén registrados dentro del entorno, no va a poder cargar archivos para que nosotros podamos recibir los documentos. Es importante puntualizarlo. Es decir, la opción de cargar archivos no va a estar disponible para usuarios anónimos. Ahora, iniciemos con las de opciones. En esta pregunta, yo puedo indicar, por ejemplo, voy a preguntar que cuál es la aplicación, perdón, que se utiliza para crear formulario. En ese caso puntual, puedo colocar que es Teams, por poner un ejemplo, SharePoint. Voy a agregar más opciones. Entonces puedo colocar aquí, por ejemplo, OneDrive y la herramienta Forms. En este caso puntual, este tipo de pregunta me permite, uno, dar la posibilidad de que los usuarios puedan seleccionar varias respuestas. Dos, colocarla como obligatoria, es decir, colocar la pregunta como una pregunta que no se puede omitir. Entonces, en caso de que le demos a siguiente y mi pregunta es obligatoria, los usuarios no pudiesen omitir dicha pregunta. ¿Ok? Adicional, si estuviésemos en un cuestionario, me saldría la opción para indicar cuál es la verdadera, es decir, cuál de estas respuestas es la que es correcta. ¿Ok? En este caso, como mencionaba, siempre es importante hacer la prueba sobre la vista previa. Supongamos que esta pregunta está colocada como obligatoria. Si yo le doy a enviar, me va a salir el aviso de que la pregunta es obligatoria y de que es necesario completar alguna pregunta antes de poder enviar. Y me indica también cuál de las preguntas es la que debo responder. ¿Sí? En este caso, mi pregunta número 1. Lo mismo ocurre en el móvil. ¿Sí? En el móvil va a ser idéntico. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad se define desde la pregunta independientemente de el formato o la versión que estemos utilizando para responderla. Creo que no sé si se abrió un micrófono por allí. Ah, sí. Vale. Pensé que tenían alguna pregunta, pero creo que no. Listo. Entonces continuamos por acá. ¿Qué otras opciones tenemos para nuestras preguntas? Sí, para los tipos de formatos que podemos llegar a utilizar. Entonces, nos vamos acá a agregar una nueva pregunta y tenemos las de texto. Como ya mencioné, ¿sí? Yo puedo colocar aquí, por ejemplo, qué es SharePoint, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, esta pregunta, en caso de que yo hubiese elegido el tipo de pregunta de texto, es de texto libre. Es decir, los usuarios no tienen una clasificación o una calificación según el texto que indica. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso en el que se esté dictando algún tipo de capacitación, en ese punto, cuando los usuarios responden una pregunta de texto libre, es el capacitador el que está encargado de definir cuántos puntos tiene la respuesta que dio el usuario y si la respuesta es correcta o incorrecta. Es decir, en el caso de que utilicemos alguna columna de tipo texto, vamos a tener que hacer una revisión manual de las diferentes respuestas para poder colocarles una puntuación. Ojo, esto en el caso en el que estemos trabajando con un formulario. Adicional, ¿qué opciones me da? Me da la posibilidad de colocar que la respuesta sea larga o corta. La respuesta corta, es decir, cuando no colocamos que es una respuesta larga, nuestra respuesta corta va a permitir almacenar hasta 256 caracteres. La respuesta larga permite almacenar 69.999 caracteres. ¿Sí? Entonces, allí para tenerlo en cuenta, de la misma manera podemos decir que es obligatoria o no. Y a partir de esa respuesta,
podemos continuar, ¿sí? Nuevamente, si vemos la vista previa, así se vería en PC y así se vería en móvil. Acá, como las dos preguntas están marcadas como obligatorias, pues nos aparecería la advertencia y nos dice cuáles son las preguntas que faltan por responder, tanto en PC como en la versión de móvil. ¿Qué otro tipo de pregunta tenemos? Tenemos la de calificación. En este caso, podemos indicar, por ejemplo, qué tanto te gusta la aplicación, por ejemplo, Booking, que es otra aplicación de las que vienen con Microsoft 365, ¿sí? ¿Qué tanto te gusta la aplicación de Booking? Esto es más orientado a las encuestas. Entonces, el usuario, esto no tendría una pregunta mm, verdadera o falsa, una respuesta verdadera o falsa, o una respuesta calificable, ¿sí? Pero pues de igual manera la podemos utilizar en los cuestionarios. Aquí podemos cambiar el formato, ¿sí? Podemos decir que tenga más niveles aumentándolo hasta 10, ¿ok? Podemos decir también qué símbolo vamos a utilizar, si vamos a utilizar la estrella, el número, corazones, cintas, me gusta, caras sonrientes o banderas, ¿sí? Bombillas, trofeos o la marca de check, ¿sí? De estos chulitos que tenemos por aquí, ¿ok? Entonces, depende de cómo querramos puntualizarlo, pero nuevamente es una calificación. De la misma forma se puede hacer que la respuesta sea obligatoria. ¿Qué otra tenemos? La de fecha. Pues puntualmente podemos decir, por ejemplo, qué día es hoy, que los usuarios lo respondan. En este caso puntual, los usuarios van a poder indicar la fecha a través de un calendario que se despliega en el sitio o incluso colocándola directamente escrita. El formato que nos coloca para reconocer la fecha es el formato día, slash, mes, slash, año. ¿Ok? Entonces deberíamos colocarlo de esa manera para que funcione y para que sea reconocible. En caso de que sea confuso escribirlo de esa forma, pues podemos apoyarnos en el calendario para colocar esa fecha. Entonces, esto allí para tenerlo en cuenta puntualmente. ¿Qué otro tipo de opciones tenemos? Sí, vamos a regresar por aquí. Tenemos también la de clasificación. ¿Ok? Que esto pregunta de clasificación. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, ¿qué opciones tenemos? En este caso, ante la pregunta de qué opciones tenemos, voy a mantener la opción 1, opción 2, opción 3. Ahora, ¿cómo se visualiza esto o cómo funciona? Aquí yo puedo arrastrarlos, ¿sí? Y ubicarlos en diferentes secciones, ¿ok? Entonces, esto me permite reordenar, ¿sí?, la forma en la que yo trabajo. Por ejemplo, este tipo de preguntas se utiliza sobre todo ante paso a paso. Por ejemplo, ¿cuál es el paso a paso para restablecer una contraseña? ¿Sí? Entonces, en este caso puntual, nosotros podemos indicar, ¿sí?, cuál sería nuestro paso a paso para restablecer una contraseña. En este caso, ingresar al correo, por poner un ejemplo. Luego de ingresar, solicitar la renovación de la contraseña. ¿Eh? Una vez aprobado la renovación, perdonen, una vez aprobada la renovación, se coloca las nuevas credenciales. ¿Sí? Entonces, esto aquí, ¿cuál sería el paso a paso? Ingresar al correo. Ya, no sé qué escribí acá. ¿Ok? Yo lo puedo colocar de esta forma, ¿sí? Esto lo puedo ordenar, fíjense por aquí, de manera aleatoria.
¿Para qué? Para que no aparezcan exactamente en el mismo orden en el que yo lo coloqué y puedo agregar una ramificación. Más adelante voy a profundizar en esto de las ramificaciones. Siempre se recomienda que esto se coloque de manera aleatoria, con la finalidad, pues, de que no tenga exactamente el mismo orden. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí yo coloco la opción ingresar a Office. En caso de no acceso, el resto. ¿Ok? Entonces, ahora si nos vamos a ver la vista previa, nos aparece así. En caso de no acceso, ingresar a Office. En caso de no acceso, ingresar al correo, solicitar la renovación y una vez aprobada la renovación se colocan las nuevas credenciales. Es decir, yo voy ordenando según lo que considere en mi paso a paso que va primero y cuáles son las opciones siguientes. ¿Ok? Entonces, así, de esta manera funciona el tipo de pregunta de clasificación. Ahora, sobre el Likert, nosotros podemos decir, por ejemplo, eh, cuál ordena, mejor dicho, qué aplicaciones utilizas con mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces aquí yo podría decir, por ejemplo, la uso siempre, la uso de manera recurrente, no la utilizo demasiado, por poner un ejemplo, ¿sí? Opción 4, puedo decir nunca la utilizo. Y opción 5, podría decir, por ejemplo, no sabía que existía esa aplicación, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, esto me permite colocar diferentes aplicaciones. Por ejemplo, Bookings, que mucha gente no sabe que existe. Teams, por ejemplo. Vamos a seguir colocando por aquí más aplicaciones como SharePoint. eh, perdón, SharePoint, OneDrive. Vamos a colocar alguna rara como Sway, Forms. eh, ch- 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 ¿Cuál otra podemos colocar? Acá hay sala. ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas me permiten reordenarlos. ¿Sí? Yo voy a poder reordenarlos de la manera en la que yo necesite. Adicionalmente, yo puedo borrar categorías en caso de que fuese necesario. ¿Sí? ¿Cómo se visualiza esto? Vamos a verlo por acá. Al final, yo puedo decir, por ejemplo, la aplicación Bookings no lo utilizo demasiado. La aplicación Teams la utilizo siempre. SharePoint, puedo decir que nunca lo utilizo en caso de que sea necesario. OneDrive, siempre lo utilizo. Sway, no sabía que existía esa aplicación. Forms, puedo colocar que nunca lo utilizo, por ejemplo. Y Kaisala, nuevamente, no sabía que existía. ¿Sí? Esto simplemente estoy mencionando cómo normalmente llenan este mismo ejemplo. Ahora, estas aplicaciones, nosotros vamos indicando a qué casilla, o qué casilla, mejor dicho, qué columna, responde a la pregunta de qué aplicaciones utilizo con mayor frecuencia. Entonces yo la puedo ordenar y decir, siempre utilizo Booking, ¿sí? Cualquier respuesta, ¿sí? Independientemente de la que estemos ingresando, pues cualquier respuesta que coloquemos va a registrar y la vamos a poder consultar a futuro. ¿Sí? Entonces, continúo por acá. ¿Qué otro tipo de preguntas existen? Existe la posibilidad de cargar archivos, como ya mencioné. La carga de archivo pues está limitada para usuarios que sean pertenecientes a nuestro mismo entorno o que tengan acceso otorgado a través del directorio activo de la empresa. Entonces, si el usuario no tiene acceso al entorno a través del directorio activo, en ese caso puntual, pues no podría cargar archivos. Entonces, esto hay que entenderlo. De hecho, si yo coloco aquí, por ejemplo, que voy a cargar archivos, coloco aquí su archivo, pero
dentro de la configuración, digo que lo va a responder, ¿sí? Personas ajenas, vean que aquí ya me bloquea, dice cualquier persona puede responder, ya está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Por la carga del archivo. Si yo elimino esta opción, me voy nuevamente a la configuración, ahora sí me aparece la opción para que cualquier persona pueda responder. Entonces, esa limitante es importante tenerla en cuenta al momento de trabajar con la herramienta. Luego tenemos el Net Promoter Score. Este Net Promoter Score lo que hace es que identificamos a qué usuarios puedan promover alguna idea, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que nos recomiende un amigo o compañero? Entonces yo puedo colocar una puntuación. Esa puntuación que yo estoy colocando dentro de esa pregunta, o mejor dicho, dentro de esa respuesta, va a aparecer a través de un tacómetro. Si no saben lo que es un tacómetro, es ese medidor que es similar al que tienen los vehículos y nos indica la velocidad a la que va dicho vehículo. Eso es un tacómetro. Y por último tenemos secciones. Las secciones van a separar algunas preguntas de otras. Es decir, yo puedo tener preguntas que tengan que ver, por ejemplo, con información personal y luego agrego una nueva sección que tiene que ver con el cuestionario de conocimiento. De hecho, vamos a colocarlo aquí para que vean cómo se ve. Entonces, aquí cuestionario pues, de conocimiento. Entonces, esta sección la voy a ubicar, por ejemplo, ¿sí? Más arriba o voy bajando las preguntas y las coloco dentro de mi formulario. O sea, depende, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que en estas secciones, ¿sí? Nosotros vamos a agregar preguntas por aquí y podemos ir colocando, ¿sí? Las diferentes preguntas que necesitamos que los usuarios respondan. ¿Ok? Entonces, esta sería mi sección 1, info personal, por decir algo. Y luego, mi cuestionario de conocimiento con la otra pregunta. ¿Ok? En este caso, ¿cómo se visualiza? Si nos vamos aquí, vemos que nos aparece el siguiente. Si le damos a siguiente, nos va a indicar cuáles son las respuestas obligatorias. Y una vez que las respondamos, entonces, seguiría con la segunda sección. Nosotros podemos llegar a colocar hasta 255 preguntas dentro de Microsoft Forms para trabajar con la herramienta. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta dentro de los cuestionarios que vayamos a realizar. Listo. Entonces, avanzamos por acá. Ahora, ¿qué opciones nosotros tenemos disponibles? Ya mencionamos la de marcar como obligatoria. Tenemos opciones adicionales como subtítulos, respuesta larga, restricciones numéricas, en caso de que fuese necesario, ¿sí? Ahora, ¿dónde se ven estas restricciones numéricas? Fíjense, yo puedo colocar aquí una pregunta de tipo texto, en teoría, y decir cuál es tu edad, por poner un ejemplo. Y aquí, vean que yo puedo agregar restricciones. Cuando yo me voy a restricciones, me pregunta cuál es el formato del texto que voy a almacenar allí. En este caso, me dice que puedo colocar que es un número, que es un texto, que es una duración, que es un correo electrónico. En el caso de que sea correo electrónico, no va a permitir almacenar la información a menos que el texto colocado dentro de esa pregunta sea de tipo correo electrónico. O si es una dirección URL. Si la dirección no es una dirección válida, el formulario no se va a guardar. Entonces, en el caso de un número, yo puedo colocar que sea mayor que alguna condición y, por ejemplo, digo que es mayor que 10. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo puedo ir agregando diferentes restricciones. Cada restricción va a tener sus propias opciones para cambiar formatos. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. Por ejemplo, yo puedo decir aquí la pregunta, ¿cuál es tu edad? Ante esto, yo puedo agregar una
ramificación, ¿sí? Entonces, a partir de esa ramificación, yo puedo ver, ¿sí? Hacia dónde voy a dirigirme, ¿ok? Ahora, eh, la mejor opción al momento de crear ramificaciones, vean aquí, voy a agregarlas. Entonces, aquí vean que me sale cuál es tu edad. Al colocar la edad, yo puedo, perdonen que aquí me distraje con algo, yo puedo indicar hacia dónde va a ramificarse, ¿sí? Si va a ramificarse hasta el final del formulario, si va a ramificarse hacia alguna otra pregunta, la sección, ¿sí? O si va a ramificarse, por ejemplo, y va a regresar a la sección de info personal, ¿ok? Entonces, vamos a crear aquí algunas secciones, fíjense, por acá, y vamos a ramificar cosas. Entonces, vamos a dar un paso atrás y, por ejemplo, aquí, después de esta, ¿sí? Yo voy a decir, por ejemplo, vamos a subir. Acá después de info personal, ¿sí? Yo voy a agregar, ¿sí? En este caso, una ramificación. Entonces, en info personal, si el usuario responde, por ejemplo, SharePoint, va a ir hacia la pregunta de qué es SharePoint. Si responde Teams, va a ir a qué día es hoy. Si responde, por ejemplo, las probabilidades de que nos recomiende, ¿sí? Si pregunta OneDrive, perdón, va a ir a las probabilidades de que nos recomiende. Y si responde Forms, va a ir a la sección del cuestionario de conocimiento. Entonces, aquí yo estoy agregando ramificaciones. Dependiendo de la respuesta que den los usuarios acá, entonces los va a llevar a una sección u otra. Entonces, fíjense, voy a darle la vista previa. Me pregunta y me aparece ahora aquí la parte de siguiente. ¿Sí? ¿Por qué no me aparecen las otras preguntas? Sencillo, porque yo coloqué una ramificación en este punto. Entonces, si yo digo, por ejemplo, SharePoint, me aparecen las preguntas a partir de SharePoint. Si yo digo Teams, me aparecen las preguntas a partir de la fecha. Si yo digo OneDrive, la pregunta a través del Promoter. Y si digo Forms, le doy al siguiente, me lleva al cuestionario de conocimiento. Entonces, de esa manera yo voy agregando ramificaciones. Por ejemplo, si yo agrego una ramificación en este tipo de pregunta, vean que me aparece así. ¿Qué tanto te gusta? ¿Sí? Dependiendo, una vez que yo responda esto, entonces me va a llevar a la fecha del día de hoy, por poner un ejemplo. O me va a llevar a las probabilidades de que nos recomienda un amigo. Entonces ya depende de cómo nosotros querramos ramificar. Adicionalmente, nosotros pudiésemos crear, por ejemplo, aquí en agregar, vamos a agregar aquí alguna pregunta de texto. Bueno, vamos a agregar una de confirmación. Por ejemplo, vamos a decir qué tipo de cargo tienes en la empresa. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que es un cargo gerencial, puedo decir que es un cargo administrativo, puedo decir que es un cargo de tipo técnico o que es un tipo de cargo comercial. Entonces, en ese caso, a partir de aquí, entonces yo puedo ir agregando ramificaciones, ¿sí? Yo puedo colocar que dependiendo de la respuesta que den los usuarios, los lleva a diferentes secciones en caso de que fuese necesario. Es decir, yo puedo ir creando mis preguntas y a partir de las preguntas que voy creando y de la forma en la que voy interactuando, puedo generar diferentes caminos o diferentes rutas. Por ejemplo, aquí vamos a colocar la ruta gerencial. Entonces, agregamos una nueva pregunta para el gerente. Por ejemplo, no sé, ¿cuál es su nombre?
¿sí? Algo sencillo. Si el usuario, vamos a agregar otra sección, es administrativo, le va a salir otra pregunta. Por ejemplo, una clasificación, ¿sí? Ahora, si el usuario es técnico, le agregamos alguna pregunta simple. Por ejemplo, explique de manera detallada el funcionamiento de las aplicaciones cloud. ¿Ok? Entonces, una pregunta simple de las que se le hacen a los técnicos y luego, por ejemplo, a los comerciales. Entonces, coloco la sección comercial donde le agrego una pregunta comercial. Por ejemplo, ¿cuánto es tu meta de ventas? ¿Eh? De hecho, acá yo le podría colocar, sí, que esta respuesta es un número. Coloco que es una restricción y puedo decir que el número no debe ser, ¿sí? La restricción es que el número debe ser mayor o igual que, vamos a ponerle una meta comercial simple a los comerciales, 60 millones. Entonces, la meta de venta de los comerciales es de 60 millones. Si nos vamos aquí, fíjense, vamos a responder, nos aparece qué tipo de cargo tenemos. Voy a colocar, por ejemplo, el gerencial, entonces nos lleva a la sección de los gerentes, ¿sí? El administrativo me lleva a la sección administrativa. El técnico me lleva a la sección del técnico. Allá voy, que creo que no lo seleccioné bien. Ah, creo que ya, me falta aquí la ramificación. Vamos a revisarlo un segundito. Acá, ramificación. Listo. Entonces, gerencial va a ir a gerencial. Administrativo va a ir a administrativo. Técnico va a ir a la parte técnica. Segundo, señorita, perdón. Entonces aquí ya coloqué hacia dónde va cada uno. Entonces volvemos acá, nos vamos a la vista previa, me aparecen las opciones. Si yo me voy a la parte administrativa, me va a aparecer la pregunta de los administrativos. Si me voy a la parte técnica, la pregunta simple para el técnico. Y si me voy a la parte comercial, la pregunta del comercial. ¿Sí? Entonces, la meta de ventas de este comercial debe ser superior a 60 millones de pesos. ¿Ok? En caso de que estemos hablando de pesos. Entonces, puntualmente, esas son las opciones de ramificación que nosotros podemos tener. Cualquiera de nuestras preguntas puede convertirse en una opción de ramificación, pero las que mejor funcionan son las preguntas de tipo opciones. ¿Por qué razón? Porque a partir de allí, pues tenemos una respuesta clara de hacia dónde nos podemos dirigir en diferentes secciones. En el resto de las preguntas, solo va a aparecer a qué sección o a dónde nos vamos a dirigir, en el caso de utilizar una ramificación, a dónde nos vamos a dirigir si el usuario responde a alguna cosa u otra. ¿Sí? Entonces, esto nos va a pasar con cualquiera de nuestras preguntas al momento de agregar la ramificación. En el resto de preguntas, que no sea la de opciones múltiples, pues nos va a llevar a la página que nosotros indiquemos, pero solo a una página. Es decir, esto pues lo puntualizo porque me lo han consultado en algunas cosas, en algunos casos, perdón. Es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que la ramificación fuese, dependiendo de ese porcentaje de ventas, si se vende menos de alguna cantidad, lo dirija a una sección o si vende más de una cantidad, lo dirija a otra. Lamentablemente, pues de momento, Forms no tiene esa funcionalidad. La funcionalidad está de manera más detallada dentro de la pregunta de tipo opciones. Ahora, en ese caso puntual, ¿sí? En lugar de que yo coloque, por ejemplo, una pregunta de tipo número o con una restricción de tipo número, simplemente creo la pregunta como opciones y coloco menos de 30, más de 60, etcétera. Entonces, a partir de allí, yo puedo ramificar. ¿Estoy respondiendo a algo numérico?
Sí, no de manera detallada como escribir el número, pero sí de manera segmentada, seleccionando las opciones que tenemos disponibles. ¿Ok? Luego tenemos opciones de personalización visual para el formulario. Podemos cambiar los temas, podemos cambiar las imágenes o agregar imágenes y podemos agregar colores. ¿Ok? Ahora, la personalización visual es importante porque mejora la experiencia del usuario. Adicional, pues esto hace que el formulario se vea más profesional. Forms va a ofrecer diferentes temas prediseñados con combinaciones de colores que estén listos para usar. También podemos agregar una imagen en el encabezado que dé contexto visual a la información que van a llenar los usuarios en el formulario. ¿Ok? Y podemos personalizar tanto los colores de fondo para que coincidan con la imagen de nuestra organización o nuestro proyecto. ¿Sí? Algo importante, recuerden que la personalización visual no va a afectar la funcionalidad, solo hace que se vea diferente. ¿Ok? Ahora, ¿dónde yo veo esta personalización visual? En la pestaña de estilos. Aquí yo puedo cambiar el estilo del encabezado, ¿ok? La forma en la que se muestra la información, ¿ok? Dependiendo de lo que necesito, y puedo agregar imágenes. Por ejemplo, supongamos que voy a agregar este video. Entonces la imagen aparecería de fondo mostrándose. Sí, aquí tenemos un GIF pequeñito de una animación y podemos tener varias opciones adicionales. ¿Ok? Tenemos sugerencias, tenemos algunas opciones personalizadas. Podemos agregar o no música de fondo. La verdad, yo siempre recomiendo no agregarla porque la música de fondo puede ser un elemento distractor. O sea, puede que me distraiga de la información, pero en caso de que yo lo quiera hacer, pues simplemente lo agrego. Ahora, ¿puedo agregar cualquier canción que yo necesite? En este caso, no. Únicamente voy a poder utilizar algunas de las disponibles dentro de la herramienta Forms. Entonces, allí para tenerlo en cuenta de que podemos hacer ese tipo de funcionalidad. Ahora, ¿cómo se comparten estos cuestionarios o estos formularios? Nosotros podemos compartirlo a través de un enlace interno para que los usuarios de mi organización puedan responderlo a través de un enlace externo, es decir, cualquier persona puede responder ese tipo de enlaces. Aquí puntualizo que desde la administración central de Microsoft 365 se puede limitar para que los formularios no puedan llegar a ser compartidos con usuarios externos. Esto depende de cómo nosotros querramos realizar esa integración. Pero bueno, aquí tenemos el enlace externo o si queremos compartirlo con permisos de edición. ¿Sí? En el caso puntual, los permisos de edición dan la posibilidad a otras personas a editar el formulario junto con nosotros. ¿Ok? Un error común o un error que suele ocurrir es compartir un enlace de edición cuando nosotros solo queríamos compartir el de respuesta. Entonces siempre tenemos que verificar qué tipo de enlace estamos compartiendo. ¿Dónde los compartimos? A través de la opción recopilar respuestas. Al hacer clic allí, me va a mostrar, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Tengo la opción para que cualquier persona pueda responder, es decir, los usuarios pueden ingresar de manera anónima y responder la pregunta. Esto sobre todo se utiliza para usuarios externos. Tengo la opción también para que solo las personas de la empresa, en este caso que dice Power Development, puedan compartirlo o personas específicas. ¿Cuál es la diferencia? Este lo va a compartir a cualquier persona que tenga el mismo entorno que el mío. En el caso de ustedes, minjusticia.gov.co. ¿Ok? Yo puedo colocar para que se registre el nombre del usuario o no. Es decir, se va a registrar quién fue el que hizo quién fue el que respondió el cuestionario o el formulario o no. Y si quiero registrar una respuesta por usuario, es decir, que cuando el usuario ya hubiese cargado su respuesta, no se le permita colocar otra.
Adicional, yo lo puedo compartir con algunas personas específicas y colocar el correo electrónico de esa persona dentro de, de las opciones. Adicional, pues nosotros podríamos colocar un link para colaborar o duplicar, que es ese enlace donde el usuario pues pudiese colocar, pudiese editar esa respuesta. ¿Ok? Voy a llenar el cuestionario aquí rapidito. Vamos a colocar esto aquí así. Acá. Vamos a colocar esto así. Voy a llenarlo de la manera más rápida posible. Vamos aquí a siguiente. Otra pregunta, pues otra respuesta. ¿Cuál es tu edad? Yo tengo 41 años. ¿Qué tipo de cargo tengo en este caso técnico? El funcionamiento de las aplicaciones cloud son aplicaciones que trabajan con Internet. Ya. ¿Ok? Entonces, una vez que yo finalizo, me salen las otras opciones en caso de que no lo haya configurado para que cierre. Vamos a colocar que mi meta de venta es de 120 millones. Vamos por aquí. Allá voy, un segundito que creo que... Ah, claro, no lo compartí, lo tengo en vista previa. Entonces, vamos a colocar aquí a recopilar respuestas. Cualquier persona pueda responder. No, este. Vamos a copiar el vínculo. Listo. Y voy a quitar las respuestas obligatorias porque probablemente me las esté saltando. Se recuerdan que lo hice de manera rápida. Probablemente me lo esté saltando con lo de las secciones. Yo creo que ya están todas. Listo. Entonces, ahora sí, voy a responder mi cuestionario con la vista. Empezamos por acá. Perdón. Listo. La aplicación que se utiliza para crear formularios, Forms. Siguiente. Otra pregunta, otra respuesta. Edad 41 años. Cargo técnico. De manera detallada funciona con Internet. Siguiente por acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando los usuarios van respondiendo? ¿Sí? Al momento en el que los usuarios van respondiendo las preguntas, pues nosotros podemos trabajar con diferentes respuestas. Tenemos un panel de respuesta, podemos exportarlas a Excel y me genera unos gráficos automáticos. ¿Dónde veo yo esto? Esto lo voy a ver por acá. Vean que tengo la opción que dice ver respuesta en la esquina superior derecha y ahora me aparecen las respuestas, ¿sí? El 100% de los usuarios respondió Forms. ¿Por qué? Porque pues es la pregunta, es la que respondí. Aquí tengo lo de SharePoint, la respuesta que dio para la aplicación Booking, qué día es hoy, etcétera. Hay algunas opciones que están vacías. ¿Por qué? Porque pues dependiendo de la ramificación que yo les agregué, pues me muestran los datos que fueron llenos. Adicional, pues me dice cuántas respuestas hay, cuánto se tardó el usuario en responderlo y la duración en días que estuvo activo el formulario, ¿sí? Este formulario yo lo puedo abrir en Excel, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que hace? Pues me muestra la tabla de las respuestas otorgadas por los diferentes usuarios. A partir de esta tabla, yo pudiese crear, por ejemplo, diferentes tableros o informes. Entonces, ven que aquí están las diferentes respuestas que fue colocando este usuario. Entonces, esta tabla pues seguiría actualizando dependiendo de la forma en la que yo necesite que que se muestre la data. Adicionalmente, ¿sí? Si yo me voy, por ejemplo, aquí a la opción de presentar, voy a tener también diferentes gráficos que yo pudiese mostrar en una presentación a los diferentes usuarios en caso de que lo necesite. Entonces aquí podemos ir viendo las respuestas dentro de la presentación de lo que se está realizando. Estos formularios de manera directa, pues siempre, como mencioné,
pues van a tener estas opciones de presentación. Esto da la ventaja de que yo puedo visualizar cómo los usuarios van respondiendo en tiempo real cada una de las preguntas y cuál es el porcentaje que hay en cada uno de los resultados. ¿Ok? Ahora, hay diferentes buenas prácticas para crear formularios efectivos. Actualmente, lo primero es que las preguntas sean lo suficientemente claras y directas. Es decir, cada pregunta, dentro de lo posible, debe tener una sola interpretación. Otro, que el formulario se mantenga corto, ¿sí? Menos preguntas dentro de un formulario normalmente nos da la opción o vemos la posibilidad de que tiene una mayor tasa de respuesta, ¿sí? Si nosotros necesitamos, por ejemplo, obtener mucha información, podemos dividir esa información en diferentes formularios. Adicional, recuerden que tenemos un límite de preguntas. Si bien es cierto que el límite de preguntas es bastante alto, también es cierto de que mientras más preguntas coloquemos en un formulario, es más difícil que los usuarios lo puedan responder completo. ¿Ok? Entonces, tratemos también de evitar ambigüedades, o sea, debemos ser específicos en la pregunta que estamos colocando para obtener la respuesta correcta que necesitamos y siempre probar. De hecho, pues era lo que yo les mostraba hace un momentito con la vista previa antes de enviar. De esa manera nosotros pudiésemos detectar cualquier tipo de error o de funcionamiento incorrecto o incompleto dentro de nuestros formularios. Eso es súper importante. Recuerden que Forms nos permite compartir la autoría, nos permite el trabajo en equipo, es decir, nosotros podemos crear con diferentes usuarios los formularios y podemos interactuar de manera directa con ese formulario, tal como lo hacemos con las otras aplicaciones de ofimática. Simplemente le tenemos que dar acceso al usuario a través de un enlace. De esa forma yo puedo trabajar en equipo con mis compañeros en caso de que lo llegase a necesitar, ¿sí? Algo importante, nosotros no siempre vamos a necesitar crear formularios desde cero. Entonces, Forms nos va a ofrecer diferentes plantillas para los casos más comunes, como pueden ser encuestas de satisfacción, registros de eventos, evaluaciones y más. Entonces, siempre se va a recomendar buscar entre las plantillas disponibles y esa plantilla modificarla en caso en el que sea necesario, ¿sí? También nosotros podemos duplicar un formulario existente. Por ejemplo, supongamos que tenemos un formulario que necesita, ¿sí? Que sea prácticamente igual, pero dirigido a otra área, yo puedo duplicar mi formulario y a partir de allí, pues, editar las diferencias que tendría ese formulario con otros. La duplicación va a ahorrar tiempo y va a garantizar la consistencia entre formularios que sean similares, ¿sí? Además de crear formularios simples, como ya mencioné, Form permite crear cuestionarios y estos cuestionarios también tienen su clasificación automática, ¿sí? En lugar de seleccionar nuevo formulario, seleccionamos nuevo cuestionario. Entonces, por ejemplo, la misma pregunta, ¿cuál aplicación se utiliza para crear formularios? ¿Ok? En este caso, esta sería mi pregunta, pero aquí estoy en el título. Déjame un segundito. Aquí vamos a colocar forms. Listo. Entonces, iniciamos con la pregunta de acciones, que es esta. Coloco forms, SharePoint, OneDrive y Teams. Ahora, aquí yo puedo colocar puntuación. Yo puedo decir que esta pregunta vale 10 puntos. Puedo colocar que sea matemática. En este caso yo puedo colocar mi ecuación y las respuestas de esa ecuación. Puedo colocar que me permita varias respuestas y decir cuáles son las correctas en caso de que puedan ser varias. ¿Ok? Puedo colocar que sea obligatorio.
¿sí? En estos chulitos yo voy diciendo cuál es la respuesta verdadera. En el caso puntual, cuando el usuario ingrese, le va a salir el formulario, cuánto vale cada pregunta, y cuando responda, entonces le aparecería cuál fue la puntuación que sacó. La puntuación que sacó ¿basada en qué? Basada en las respuestas que otorgó dentro de dicho formulario. De la misma manera, pues nosotros podemos crear gráficos a través de la herramienta Forms. Estos tenemos los gráficos automáticos que ya les mostré hace un momentito, donde tenemos la vista rápida de las barras, de los sectores, de los resúmenes y podemos identificar también tendencias mirando cómo estas respuestas evolucionan en el tiempo. También, como les mostré, pues tenemos la exportación a Excel para filtrar ciertos criterios específicos y crear tablas dinámicas o generar reportes personalizados en caso de que lo necesitemos. Que la clave es usar el panel de Forms de la manera más efectiva. Ahora, continuamos con SharePoint. ¿Qué es SharePoint o cómo Buen funciona día. SharePoint? Sí, buen día, cuéntame. Gracias, disculpa, estaba pidiendo la manito para Ah, no participar. te había Yo tengo visto. una inquietud antes de pasar al otro tema con respecto a Forms y es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a compartir y hacer una inscripción masiva a algún evento del ministerio, en algunas ocasiones las personas manifiestan que no tienen el dominio de Microsoft, entonces no Ujú. pueden acceder a diligenciar o inscribirse pues al evento, a la convocatoria, porque no tienen dicha cuenta. Entonces, yo tengo la inquietud es si de pronto tenemos alguna opción que esta herramienta nos permita relacionar o agregar otro tipo de correos o otro tipo de dominios para que puedan acceder pues a través de este formulario de la inscripción. Sí, en Y este caso, cuéntame, perdón, ¿tienes otra pregunta? sí, sí, Adelante. qué pena. Y lo otro que te quería preguntar era con respecto ya al manejo del dominio del formulario. Bueno, yo lo manejo y sé que uno puede, digamos, administrarlo de forma compartida. Entonces, ¿cómo hago si yo, por ejemplo, soy quien cree el formulario, pero resulta que ya por situaciones externas, por ejemplo, se me acabó el contrato y ese formulario debe seguir estando activo porque no es, digamos, una convocatoria, sino que como tal es una actividad mensual que un grupo específico tiene que realizar y se hace a través de ese foro. Entonces, ¿cómo hago para entregarle el dominio a otra persona para que no se Ujú. vaya a cerrar? O sea, ya, digamos, acá en el grupo de trabajo nos ocurrió algo similar y era que el dominio lo creó una persona, lo teníamos compartido, pero cuando acá internamente el ministerio, digamos, se acaban las contrataciones, quedamos inactivos de los servicios, incluido pues las cuentas de correo y todas estas cuentas. Entonces quedó dañado o roto el enlace para que el grupo objetivo siga haciendo su reporte mensual. Entonces ahí en ese caso uno cómo hace para que si yo creé el formulario, pero a mí ya me cierran mi cuenta, ¿cómo hago para pasárselo a una persona que siga pues o tenga continuidad para prestar ese servicio? Ok, vale. Con respecto a la primera pregunta, ya la habíamos respondido por acá, pero te lo voy a mostrar. En la opción de recopilar respuestas, tú puedes colocar para que cualquier persona pueda responder. En este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Si yo coloco esta opción, pues entonces los usuarios podrían responder sin tener un dominio de Microsoft, ¿sí? Sin tener una cuenta de Microsoft. La recomendación en este caso siempre es agregar preguntas como el nombre completo y el correo electrónico. ¿Ok? ¿Para qué? Para pues tener el registro de quién está respondiendo. ¿Por qué? Porque con las otras opciones siempre me va a aparecer para registrar el nombre del usuario, pero con la opción anónima no. Entonces allí para tenerlo en cuenta, pero la opción anónima está dentro de las respuestas o de las posibilidades que tenemos para responder. En caso de que esté bloqueado, ¿sí? Habría que pedirle al administrador de Microsoft 365 que habilite la posibilidad de compartir los formularios con usuarios anónimos, ¿sí? ¿Cuál es la justificación? Lo que acabas de explicar. Se necesita que muchas personas se inscriban a por ejemplo, al curso, por decir algo, y pues estas personas no tienen dominio, no se les va a suministrar un dominio del ministerio, por lo tanto,
hay que habilitar el que cualquier persona pueda responder. Esto para la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, la recomendación es crear el formulario dentro de un equipo en Teams. ¿Para qué? Para que el formulario pertenezca al equipo, ¿sí? O sea, si nosotros creamos dentro de Teams un equipo y creamos el formulario dentro de ese equipo, a pesar de que ya yo no esté en la empresa, sí, que es posible que ya yo no esté, pues el formulario sigue perteneciendo a ese equipo. Entonces, en ese caso puntual, sí, la recomendación siempre va a ser irme a la opción, sí, crear un nuevo equipo, que puede ser, por ejemplo, Forms, incluso, o sea, el nombre, agrego al equipo a las personas de la organización, sí, que yo necesito que tengan acceso. Y a partir de allí, entonces yo voy a crear todos los formularios desde el equipo. ¿Cómo yo creo un formulario en el equipo? Utilizando las aplicaciones. Vamos a omitir por acá de momento. Aquí tenemos, le doy clic al más, me voy a mis aplicaciones y agrego Forms. Ahora, este formulario que yo voy a estar creando, ¿sí? Voy a crear el formulario nuevo, por ejemplo, no sé, encuesta. Le doy a guardar. ¿Sí? Entonces mi formulario queda atado ¿a qué? Al equipo. Entonces vamos a actualizar por aquí y vean que me sale así, ¿sí? Está este a mi nombre y está este a nombre del equipo. Por lo tanto, este formulario pertenecería a los usuarios que son parte de ese equipo. Ahora, ese equipo es susceptible a que se elimine, ¿sí? O sea, si yo lo creé, yo como usuario pudiese llegar a eliminar ese equipo, ¿sí? Entonces habría que restringirlo a nivel de la administración de Microsoft 365 para que el equipo no sea eliminable y de esa manera no se pierdan las encuestas, ¿listo? Pero sí o sí hay que crearlo dentro del equipo para que no pertenezca a un único usuario, ¿listo? No sé si con eso respondo la pregunta. Eso, listo. Vale. Entonces, como mencioné, pues muchas gracias por la pregunta y pues esas son las opciones que tenemos. Ahora, continuamos con SharePoint, ¿sí? Como mencionaba, SharePoint es la plataforma de Microsoft para crear sitios web internos, ¿sí? También nos permite gestionar documentos, nos facilita el trabajo en equipo. De hecho, cada vez que nosotros hacemos algo con diferentes usuarios, por ejemplo, la creación de un equipo en Teams. Cuando nosotros creamos ese equipo en Teams, nos crea un sitio en SharePoint. Cuando nosotros trabajamos con archivos compartidos, la recomendación es trabajarla dentro de SharePoint. ¿Por qué? Porque SharePoint es el que tiene todas las funcionalidades completas para actualizar de manera colaborativa la información, ¿sí? Dentro de SharePoint se pueden crear portales de noticias, se puede almacenar y organizar documentos, se puede trabajar en equipos con archivos compartidos y a diferencia de OneDrive, que como ya hemos mencionado anteriormente, OneDrive es personal, SharePoint está diseñado para equipos de toda la organización, ¿ok? Entonces, esta es la base sobre la cual funcionan muchas otras herramientas de Microsoft 365, ¿sí? SharePoint no trabaja solo, es parte de todo el ecosistema de 365. OneDrive usa de manera interna SharePoint, ¿sí? Por eso es que OneDrive nos aparece como my.sharepoint. Cuando yo guardo un archivo en OneDrive, en realidad se están almacenando en nuestro SharePoint personal, ¿sí? Cada equipo de Teams, como ya mencioné hace un momento, tiene automáticamente un sitio de SharePoint que está asociado a ese equipo, donde se van a guardar todos los archivos compartidos que pertenecen al equipo. Las respuestas de Forms también pueden almacenarse dentro de SharePoint. Por lo tanto, todo está interconectado, ¿sí? Por eso es importante entender que SharePoint es el repositorio central que está conectando a todas las herramientas, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el funcionamiento de SharePoint,
vamos a entender realmente dónde están almacenados o dónde conviven nuestros archivos. ¿Ok? Navegar por un sitio de SharePoint es bastante sencillo, ¿sí? Una vez que nosotros entendemos la estructura, podemos tener una barra lateral a nuestra izquierda, que es nuestro menú principal, o una barra central. Desde allí podemos acceder a las diferentes páginas, bibliotecas, listas, documentos. En las bibliotecas vamos a encontrar diferentes documentos de Word, hojas de Excel, presentaciones, PDFs y más. Ahora, las listas son para datos estructurados. ¿Ok? Imagínense que, no sé, trabajamos con una tabla que tiene filas y columnas donde se pueden registrar informaciones como pueden ser inventarios, solicitudes o contactos. Entonces, para esos casos vamos a utilizar las listas. No se preocupen que ahorita lo puntualizamos un poquito más adelante. Ahora, SharePoint tiene dos tipos principales de sitios, ¿sí? Es importante entender cuándo podemos utilizar uno o cuándo se recomienda utilizar uno o cuándo se recomienda utilizar otro, ¿sí? Los sitios de comunicación están diseñados para difundir información a una audiencia amplia. Estos sitios de comunicación son perfectos para colocar noticias, para colocar anuncios, para colocar páginas informativas, para colocar comunicados, ¿sí? Es como un periódico interno, ¿sí? En nuestros sitios de comunicación. Ahora, los sitios de equipo o los sitios de grupo están diseñados para la colaboración activa de un grupo reducido. En este caso, estos sitios de grupos van a ser ideales para compartir documentos, gestionar tareas, trabajar en equipo eh, y trabajar juntos en diferentes proyectos. Cada equipo de Teams, que ya lo he mencionado anteriormente, ¿sí? Crea automáticamente un sitio de equipo. ¿Sí? La regla general de ambos sitios en SharePoint es la posibilidad de comunicación para difundir. ¿Ok? Pues decir, para comunicarnos y para trabajar con los datos. Cuando nosotros nos vamos a... aquí voy a crear un sitio en SharePoint solo para mostrarles. No sé si tengan permisos para crear sitios en SharePoint, pero simplemente para mostrarles el funcionamiento y las opciones. ¿Listo? Se voy a crear un sitio, me va a preguntar si va a ser de comunicación o de equipo, tal como lo mencioné hace un momentito. Esperemos acá que cargue, está algo lento ya. Vamos a actualizar por aquí. Listo. Sitio de comunicación o sitio de equipo. En este caso voy a crear un sitio de comunicación en blanco. Le voy a colocar mi injusticia. Y le damos a siguiente por acá. Me pregunta el idioma. Voy a colocarlo en español. Y le damos a crear sitio. Entonces, este sitio viene vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo creé de esa manera. ¿Sí? Lo creé con la plantilla en blanco. Ahora, a este sitio yo puedo editar. ¿Sí? Le puedo dar clic por aquí, editar. Y agregarle diferentes webparts en caso de que sea necesario. ¿Qué son los webparts? Son estos objetos que tenemos por aquí. ¿Ok? Que podemos ir agregando para mostrar información. Por ejemplo, podemos agregar un calendario. ¿Sí? Podemos agregar, por ejemplo, contactos. Podemos agregar novedades o noticias. Entonces, conforme nosotros vayamos llenando, ¿sí? Nuestro sitio, pues vamos a poder mostrar más información. ¿Sí? Les voy a mostrar un sitio por acá, por ejemplo, fíjense. ¿Qué sitio les muestro? Por ejemplo, este sitio, ¿sí? Entonces, este sitio puntualmente, ¿sí? Tiene diferentes secciones, ¿sí? Y cada una de estas secciones, pues, muestra información. ¿Sí? Esto, pues, lo hizo nuestro diseñador. Yo hice la implementación del sitio, o sea, creé, ¿sí? Los diferentes objetos web que están viendo en pantalla con la finalidad de que se muestre la info en nuestro sitio, ¿sí? Entonces, yo acá al crear esto, pues simplemente voy mostrando la información que yo necesito para mis sitios y que de esa manera, pues, funcione de forma correcta, ¿sí?
Aquí, como mencioné, hay algunos webpack que Microsoft crea, o sea, que Microsoft dispone, o se pueden programar directamente en caso, pues, obviamente, de que se tenga el conocimiento. Pero en líneas generales, nuestros sitios de SharePoint son sitios que almacenan documentos y que permiten compartir información. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes áreas de la empresa. Cada una de estas áreas, pues, tiene su forma de visualización, su forma de verse los datos y a partir de allí, entonces, puedo ingresar y ver los documentos. Entonces, comunicación y gestión documental. Ahora, dentro de las gestiones documentales que tenemos una separación. Esta separación está dividida en dos contenedores principales que son las listas y las bibliotecas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia puntual? Las bibliotecas van a permitirnos almacenar archivos. Vamos a almacenar, por ejemplo, documentos de Word, hojas de cálculos, presentaciones, PDFs, casi cualquier tipo de archivo. ¿Ok? Estas bibliotecas también me ofrecen un control de versiones automático, me ofrece coautoría en tiempo real, ¿sí? También puedo tener organización a través de los diferentes metadatos en nuestras bibliotecas. Ahora, ¿qué almacenan las listas? Las listas almacenan datos estructurados. De hecho, SharePoint puede llegar a funcionar como una base de datos para aplicaciones. Es decir, esto se pudiese vincular y crear aplicaciones que consulten los datos que están dentro de SharePoint. O sea, esto es posible porque la herramienta lo permite y lo permite a través precisamente de nuestras listas o de nuestras bibliotecas. Ahora, nuestros datos son similares en las listas a una hoja de cálculo similar a Excel, ¿sí? Y son ideales para crear inventarios, seguimientos de tareas, directorios de contactos, en fin, cualquier tipo de información que se pueda conectar y que se pueda utilizar en una tabla. ¿Eh? Entonces, la diferencia clave o la diferencia puntual es que en las bibliotecas se guardan archivos y en las listas se guardan datos. Ahora, trabajar con documentos en SharePoint es bastante intuitivo. ¿Sí? Para subir los archivos, simplemente los podemos arrastrar y soltar de manera directa desde nuestro computador. También podemos utilizar el botón de cargar y una vez que el archivo se encuentra dentro de SharePoint, podemos editarlo directamente desde el navegador sin la necesidad de descargarlo. ¿Sí? La edición en línea también va a funcionar con Word, Excel, PowerPoint y otros formatos que pertenezcan de manera directa o a Microsoft o que sean de terceros, pero que ofrecen un soporte dentro de Microsoft. ¿Sí? Lo más importante dentro de la carga de archivos es algo llamado el control de versiones. SharePoint va a guardar automáticamente cada versión del documento. Por lo tanto, si nosotros tenemos que realizar algún tipo de edición de nuestros documentos, y esa edición no fue la correcta o no fue la que necesitábamos, pues en ese caso pudiésemos regresar a las versiones anteriores, ¿sí? Pero es un guardado que hace SharePoint de manera automática. Entonces, si algún usuario, por ejemplo, cambia algo o hace algún cambio que no debería realizar, pues en ese caso puntual podemos restaurar la versión anterior y esto de las versiones, pues elimina la necesidad, por ejemplo, de crear copias colocando sufijos como versión 2, versión 3, versión 4, versión final final, versión final, esta sí es la final, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve esta funcionalidad dentro de mi herramienta SharePoint? Vamos a mostrarla por acá. Entonces, aquí estoy dentro de mi sitio, me voy a mi biblioteca de documentos. Listo. Entonces, aquí yo simplemente voy a cargar, un segundito, déjenme mostrarles por acá algún archivo. Entonces, aquí tenemos diferentes archivos. Vamos a buscar, no sé, dentro de las capacitaciones, esta capacitación de OneDrive, ¿sí? Yo la tomo, la arrastro, si ven que la estoy seleccionando acá, la arrastro, la suelto acá
y ya con esto carga. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? ¿Sí? Que yo puedo realizar esta carga de forma directa sin tener ningún inconveniente. Adicional, puedo cargar carpetas completas, puedo cargar archivos completos, puedo crear mi propia carpeta y puedo crear diferentes documentos de ofimática dentro de mi herramienta SharePoint, ¿sí? Si ya hemos trabajado con OneDrive, pues va a funcionar exactamente igual. Lo único que SharePoint es como un OneDrive, pero con superpoderes. Ya un segundo. Perdón, que me dio alergia. Entonces, todas las opciones que nosotros tenemos en nuestro OneDrive las vamos a tener también dentro de SharePoint, incluyendo la opción de sincronizar estas carpetas con nuestro equipo. Ojo, la opción de sincronizar es posible que se vea restringida por el administrador de 365. ¿Sí? Supongamos que yo voy a cargar otra vez el archivo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este caso? Me va a aparecer la opción de mantenerlo o de reemplazarlo. ¿Por qué? Porque ya existe un documento con ese nombre. Vean que aquí dice reemplazar, mantener ambos. Entonces le doy acá a reemplazar. Y esto genera una actualización. Ahora, ¿dónde yo veo este historial de versiones? Hago clic en los tres puntitos, me voy a la opción que dice historial de versiones y acá me aparece mi versión 1.0, la fecha en la que se cargó esa versión, si tiene algún tipo de vencimiento, quién fue el usuario que la cargó y cuánto es el tamaño que pesa esa versión que se cargó. ¿Sí? Entonces aquí, supongamos que yo voy a editar el documento. ¿Sí? Vamos a editar por acá. Tomamos este texto que está acá y lo ubicamos por acá abajo. ¿Sí? Entonces cierro. Y este cambio que acabo de realizar, si yo me voy a mi historial de versiones, me generó una nueva versión. ¿Sí? Entonces, cuando lo abra, va a tener el cambio del texto que rodé hacia acá abajo. Ahora, supongamos que este cambio yo no lo quiero. Me voy nuevamente a mi historial de versiones, selecciono la versión que funciona o la que yo necesito. Aquí la puedo ver, simplemente pues para validar que esa es la versión. Entonces le doy acá a restaurar. Me va a crear una nueva versión con la restauración que le hicimos y al abrirlo, pues va a aparecer con el texto donde está. Entonces, eso me permite mi herramienta SharePoint también. Yo tengo un control de versiones detallado donde me va a mostrar cuándo se hizo el cambio, quién hizo el cambio y puedo restaurarlo en caso de que fuese necesario. ¿Sí? Adicionalmente, nosotros tenemos diferentes funcionalidades para organizar nuestras bibliotecas de manera correcta. ¿Sí? Organizar las bibliotecas de manera correcta es fundamental para encontrar nuestros datos de manera rápida. ¿Sí? Hay tres métodos principales. ¿Sí? Las carpetas, que pues son conocidas por todos los usuarios, en este caso, pues las carpetas pueden llegar a ser complejas si se tienen muchos subniveles, ¿sí? Porque pues puede ser que esté una carpeta dentro de otra carpeta, que está dentro de otra carpeta, que vive dentro de otra carpeta, ¿sí? Entonces, en ese caso, una de las opciones más robustas y más interesantes que tiene Microsoft son las columnas de metadatos. Nuestras columnas de metadatos son etiquetas personalizadas que nosotros podemos agregar a cada documento. ¿Sí? Entonces, podemos agregar, por ejemplo, departamento, tipo de documento, estado, fecha. Y estos metadatos me van a permitir generar filtros y buscar la información sin importar dónde esté guardado el archivo. ¿Sí? Adicionalmente, pues tenemos las vistas personalizadas. ¿Qué son las vistas personalizadas? Son formas de interactuar con nuestros documentos de maneras en las que pues puedo encontrar la información de una forma mucho más efectiva, ¿sí? Nuestras vistas personalizadas son filtros guardados que muestran solo los documentos que cumplen con algún criterio. ¿Por qué? Porque están filtrados, ¿sí? La recomendación es
siempre usar metadatos en lugar de carpetas y subcarpetas. ¿Por qué? Porque son mucho más eficientes al momento de organizar grandes volúmenes de información. ¿Sí? Y muestro un ejemplo, fíjense. Supongamos que yo tengo estos documentos. ¿Sí? Los voy a tomar, vamos a colocarlos por acá. Esperemos a que se cargue un segundito. Listo, y vemos que va cargando. Se siguen cargando, esperemos un momentito, vamos a tenerle algo de paciencia. Tarda un poquito porque pues como estoy mostrando mi pantalla y al mismo tiempo pues cargando la información, entonces el ancho de banda no está en su totalidad disponible. ¿Sí? Mientras tanto, les recuerdo, bueno, aquí me dice que uno no se cargó. El que no se cargó es porque necesito reemplazarlo para crear la versión nueva. Mientras que carga, les recuerdo por favor diligenciar el formulario de capacitación, ¿sí? Esto pues para saber quiénes fueron los que asistieron al formulario de capacitación se encuentra en este momento en el chat de la sesión. De igual manera voy a volver a colocarlo por acá para que podamos diligenciarlo. Listo. Entonces, ahora ya cargué mis documentos, ¿sí? Acá pues es fácil encontrar la documentación porque pues puntualmente no hay tantos documentos, pero conforme esto va creciendo, pues es mejor, ¿sí? Tener diferentes maneras de organizarlo. Ahora, nosotros podemos crear diferentes tipos de columna de información. Algo similar o parcialmente similar a lo que hacemos en Forms, pero en SharePoint es mucho más detallado. ¿Ok? Entonces yo puedo crear diferentes columnas de información para segmentar la data. Yo puedo crear columnas de texto. En este caso me van a permitir almacenar hasta 255 caracteres. Puedo crear columnas de opciones. En este caso yo voy a poder seleccionar entre diferentes opciones. Por ejemplo, voy a crear una de opciones acá rapidito y yo puedo decir, por ejemplo, el área a la que pertenece la información. ¿Sí? Entonces, con el área a la que pertenece, yo puedo decir, por ejemplo, que mi opción 1 es comercial, mi opción 2 es técnico y mi opción 3 es administrativo. ¿Eh? Ah, perdona que no se guardó. Técnico. Sorry. Es que este teclado me está fallando un poquito. Listo. Vamos a guardar. Y ahora yo voy a tener mi columna del área. Si yo me voy aquí a mi opción que dice editar en vista de cuadrícula, yo voy a poder seleccionar a qué área pertenece la información. Entonces voy cargando esto y esto se convierte en datos dentro de mi sitio. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, sí, de momento, pues aquí muchas veces me han dicho, pero ingeniero, es fácil encontrar, yo veo todos los documentos acá, pero si yo tengo 5000 documentos, pues ya no es tan fácil, ¿sí? Ahora, el agregar esta columna de metadatos me permite seleccionarlo y generar un filtro y decir que, por ejemplo, yo quiero ver solo los documentos del área técnica. Lo selecciono y me va a mostrar únicamente los documentos del área técnica. Yo puedo decir, por ejemplo, que me muestre los de comercial y me mostraría los de comercial. Esto sin la necesidad de crear una carpeta de comercial, una carpeta técnico, dentro de esa carpeta colocar los documentos. Entonces, la metadata tiene la ventaja estratégica de que me permite hacer esto. Ahora, ¿en qué momento se recomienda utilizar carpetas y en qué momento se recomienda utilizar metadatos? Sí, porque pues todo tiene su uso y todo tiene una posibilidad funcional.
¿sí? Si yo, por ejemplo, necesitase compartir diferentes archivos con algún usuario, no voy a usar una columna de metadatos, voy a usar una carpeta y doy permisos a ese usuario con el que necesito compartir la información a esa carpeta en específico. Entonces, en el caso en el que yo eh, de manera directa, pues necesite que los permisos sean diferentes, pues en ese caso la recomendación siempre va a ser, se utilizan metadatos. ¿Ok? Ahora, estos metadatos, si por ejemplo yo puedo decir aquí el área comercial, yo puedo filtrar acá, voy a decir el área comercial, le doy a aplicar y ahora me está mostrando los documentos del área comercial. Estos metadatos yo los puedo llegar a utilizar para crear vistas. Es decir, a partir de esto, yo le puedo decir, por ejemplo, a mi SharePoint, aquí en la opción de agregar vista, la vista se va a llamar comercial. ¿Ok? Le damos a crear. Entonces ya estamos en nuestra vista comercial, aplicamos el filtro. ¿Ok? Y aquí, nuevamente, le damos a guardar. Y ahora nuestra vista comercial tiene este filtro. Voy a borrarlo. Me voy a mi vista de todos los documentos, me aparecen todos. Si selecciono comercial, me van a aparecer solo los del área comercial. ¿Sí? Ese es un ejemplo sencillo, ¿sí? Es un ejemplo simple sobre lo que podemos hacer con metadatos, pero recuerden que podemos agregar más columnas. Nos va a permitir agregar hasta 255 columnas de metadatos. Entonces, eso es una ventaja porque yo lo puedo llegar a utilizar para crear diferentes filtros dentro de mi sitio. Adicionalmente, si yo me voy por aquí a mostrar y ocultar columnas, ¿sí? Me van a aparecer una gran cantidad de columnas que SharePoint ya ha creado. Es decir, aquí yo tengo columnas que SharePoint creó, ¿sí? Que SharePoint utiliza, que SharePoint desde el inicio de la creación del sitio considera que son necesarias para el manejo de la gestión documental. Entonces, en ese caso, pues dentro de las 255 columnas, yo tengo que agregar las 38 que SharePoint crea de manera nativa. ¿Sí? Entonces, tengo menos opciones, pero pues 250 y tantas columnas o 200, más de 200 columnas son muchísimas columnas de información. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de metadatos yo puedo crear? Yo puedo crear de tipo fecha y hora para almacenar precisamente eso, fechas y horas de varias líneas de texto, de usuario, de número, de pasos rápidos, ¿sí? Puedo crear columnas de sí y no, de vínculos, de monedas, de ubicación, de imagen, de metadatos administrados. Esto ya es bastante técnico, pero es otro tipo de columna que se pueden crear si nosotros tenemos diferentes diccionarios internos dentro de la taxonomía de los sitios de SharePoint. Podemos utilizar estos metadatos administrados. Podemos utilizar columnas de búsqueda. Lo que hace esto es que me trae información de otra lista o de otra biblioteca en caso de que lo necesite. La clasificación promedio, o sea, puedo agregar una columna de clasificación, agregar un tipo de contenido específico y ver todos los tipos de columna que están disponibles. Si yo me voy a ver todos los tipos de columna, esperemos allí a que cargue, me van a aparecer todas estas, ¿sí? ¿Cuáles no estaban anteriormente? La de hipervínculo o imagen para almacenar, ¿sí? Alguna imagen específica, la de persona y grupo, que esto es para relacionar cualquier documento con algún usuario que esté dentro del directorio activo, la calculada, que me permite utilizar diferentes funciones, ¿sí? Para generar cálculos dentro de mis columnas de SharePoint, la de imagen, que no se debe confundir con la de hipervínculo imagen. Este es de imagen. En este caso puntual, la diferencia entre ambas es que la de arriba me permite agregar enlaces, la de abajo me permite agregar el archivo con la imagen. ¿Ok? Resultados de tarea en caso de que tengamos alguna implementación con Power Automate, datos externos en caso de que se necesiten sincronizar y metadatos administrados que ya lo mencionamos.
¿Ok? Entonces, dentro de eso son todas las opciones que nosotros podemos crear a partir de las columnas de metadatos. Es importante puntualizar algo en este caso específico y es lo siguiente. Realmente, pues la buena práctica siempre va a ser utilizar metadatos siempre y cuando no se excedan de la cantidad del límite, pero pues también es importante saber que nuestras bibliotecas son las que almacenan los documentos. ¿Por qué razón hago esa puntualización con respecto a las bibliotecas? Porque recuerden también que tenemos listas. Ahora, voy a crear una lista por acá. Vamos a llamarla ejemplo lista. Le doy a crear y vamos a visualizar un segundito nuestra lista. Ahora, aquí no puedo agregar documentos arrastrándolos. Es decir, si yo trato de agregar un documento acá, pues no va a pasar nada. ¿Por qué razón? Porque las listas sirven para almacenar registros y de esos registros, como me he mencionado, se pueden convertir en aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, estoy buscando una por acá. Mm, Acá, por ejemplo, esta, ¿sí? Aquí yo tengo una aplicación. Esta aplicación, ¿sí? Se vuelve no solo un formulario, sino un formulario altamente personalizable, donde yo puedo mostrar diferentes datos. Entonces aquí tengo mi aplicación, ¿sí? Entonces, esta aplicación me permite crear iniciativas, gestionar esas iniciativas y tener un panel de control de la información que se almacena. Y esta aplicación consume datos de SharePoint. Si yo me voy aquí a crear la iniciativa, entonces yo puedo ver el formulario que está disponible, ¿sí? De esto, pues tengo muchísimos ejemplos. Voy a mostrarles otro por aquí. Perdón, que abrí la pestaña que no era. Acá. Fíjense en esto. Esperemos a que cargue un segundito. Y aquí está. Ejecutamos por acá. Y les comento. En este caso puntual, ¿sí? Aquí tenemos registros de diferentes proyectos. Y estos proyectos que están viendo con estados, responsables, líderes, etcétera, son, aparte de proyectos que están en curso o que ya se han finalizado, son proyectos que se registran dentro de listas de SharePoint. O sea, yo hago el registro dentro de la lista de SharePoint y ese registro me permite convertir mi listado de SharePoint en una base de datos bastante robusta. ¿Ok? ¿Mis listas de SharePoint tienen metadatos? Sí. ¿Qué tipo de metadatos podemos agregar? Los mismos que en las bibliotecas. ¿Ok? Podemos agregar metadatos de texto, de lecciones. Ya, regáleme un minuto, por favor. Perdón, perdonen la interrupción acá, es que me estaban llamando, lo siento. Entonces, ¿qué tipos de columna podemos agregar? Las mismas que en nuestras bibliotecas, ¿sí? Tenemos todas las mismas, podemos agregar de tipo moneda, de tipo ubicación, de tipo imagen, de búsqueda, clasificación, etcétera, ¿sí? Y todas estas columnas de metadatos las vamos a poder utilizar dentro de nuestras listas para almacenar información, ¿sí? Algo importante sobre los metadatos que muchas veces pues pasa por alto es que nuestros metadatos, ¿sí? eh, son información adicional sobre el registro que nosotros estemos realizando, ¿sí? Entonces, esa información adicional sobre el registro que nosotros estemos realizando va a complementar la data.
y nosotros la podemos utilizar o la podemos crear de diferentes maneras. Entonces, esa forma de interacción es importante porque me permite eh, trabajar con los datos, actualizar mi información, actualizar mis datos y poder vincularlos. Adicionalmente, mis listas me permiten hacer cálculos como si se tratase de un Excel. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo agregar aquí una columna de número. Yo puedo decir, por ejemplo, este es el salario. ¿Sí? Y voy a agregar otra columna de tipo número que sea, por ejemplo, una bonificación. Entonces, ahora, ¿sí? Si nos vamos a editar acá, yo puedo colocar un nombre, puedo colocar el salario y puedo colocar la bonificación. ¿Sí? Aquí estoy colocando cualquier dato. Entonces, ahora, como yo tengo estos datos numéricos, yo puedo de manera vertical, ¿sí? Utilizando la columna de salario, yo le puedo decir que me genere unos totales, que pueden ser recuentos, promedios, el máximo, el mínimo, la suma de los datos, la desviación estándar o la varianza. ¿Ok? O en su defecto, yo puedo crear una columna de tipo cálculo, ¿sí? Que están por acá. Fíjense, vamos a crearla. Puedo decir, por ejemplo, el total de mis datos. Digo que es una columna calculada y coloco que esto va a ser el salario más la bonificación. ¿Ok? ¿Qué tipo de resultado voy a obtener? Voy a obtener uno de formato moneda. Aquí me pregunta qué tipo de moneda voy a utilizar. En este caso voy a colocar, ¿sí? El formato de pesos de la moneda colombiana. Puedo colocar una cantidad de decimales en caso de que sea necesario. Importante, si yo coloco 2 decimales, por ejemplo, y el resultado de la suma tiene 4 decimales o 3 decimales, lo va a redondear. Yo prefiero colocarlo en automático. Ahora, ¿cuánto es el máximo de decimales que me permite colocar? Hasta 5. Entonces allí para tenerlo en cuenta. Le damos a aprobar. Y ahora tenemos una columna que de manera directa me calcula el total de los datos que yo estoy colocando, ¿sí? Vamos a cambiar, por ejemplo, el salario, ¿sí? Vamos a colocar aquí así. Salimos y vean que el total se recalculó de forma automática. Entonces, mi SharePoint me permite generar ese tipo de cálculos y eso tiene la ventaja de que yo a partir de los tipos de cálculos que genere, puedo generar diferentes datos o formas de interacción que son útiles dentro de mi servicio o dentro del trabajo que yo vengo realizando. A la hora de poder brindar. Sí, cuéntame. Ah, perdón, creo que se abrió un microfonito por allí. Listo. Entonces, en esa línea, pues mis listas en SharePoint me van a permitir generar, me van a permitir trabajar con este tipo de datos. Y estas listas se pueden llegar a vincular con otras aplicaciones. ¿Ok? De hecho, dentro de mis listas yo puedo crear, o mis bibliotecas, lo voy a mostrar por acá también. Fíjense, aquí volví a mi biblioteca. Vean que aquí en mi biblioteca me aparece la opción de formulario. Yo puedo crear un nuevo formulario. Este formulario se va a llamar F biblioteca, ¿sí? Del formulario de la biblioteca. Le doy a crear y vean la opción que me dice. Yo puedo agregar un logotipo a mi formulario. No sé, vamos a buscar acá cualquier cosa que pueda llegar a funcionar como un logotipo. Por ejemplo, este, ¿sí? Vamos a colocarle el título, carga de archivos, por decir algo. ¿Ok? Y vean que me sale la opción para colocar el archivo y puedo agregar diferentes campos en caso de que sea necesario. Este formulario yo lo puedo enviar a algún usuario. En este caso, el usuario tiene que tener acceso al sitio de SharePoint. Lo puedo enviar a un usuario, le aparece el formulario
El usuario puede diligenciar dicho formulario. Esto es del área técnica. Le doy a enviar. Listo, se envió la respuesta y ahora el documento que el usuario almacenó, voy a actualizar, aparece aquí. ¿Sí? En F Biblioteca me creo la carpetita para eh, los archivos que yo cargue a través de ese formulario. Entonces es importante pues saber que tenemos esa opción. Entonces aquí, ¿qué hay? Acá lo que hay es una integración entre la herramienta Forms que vimos hace un ratito y la herramienta SharePoint. Estoy utilizando Forms para almacenar datos dentro de mi SharePoint de manera directa y eso siempre va a representar una ventaja. ¿Por qué? Porque pues yo puedo tomar mi formulario, ¿sí? Editarlo, puedo trabajar con él, puedo cambiarle el tema, hacer que se vea diferente, puedo configurarlo de manera directa para que me genere notificaciones, que acepte las respuestas desde una fecha hasta una fecha. O sea, yo lo puedo ir modificando en el caso en el que sea necesario para luego compartirlo. Incluso me permite agregar ramificaciones para los usuarios al momento de interactuar con dichos formularios. Entonces, eso siempre va a ser una ventaja. ¿Por qué? Porque me permite una integración rápida en el caso en el que se requiere. Adicional, si yo no quiero hacer si yo quiero hacer algo bastante personalizado, pues en ese caso puntual, pues tendría que utilizar otras aplicaciones, como pueden ser Power Apps para la creación de aplicaciones dentro de mi herramienta SharePoint. Entonces, esto también para tenerlo en cuenta. Ahora, si nuestro rol dentro de Microsoft 365 nos permite administrar un sitio de SharePoint, nosotros vamos a poder crear sitios, vamos a poder crear subsitios, vamos a poder crear nuestras bibliotecas, nuestras listas, pero siempre es necesario recordar que tenemos que tener los permisos desde la administración central, ¿sí? Si nosotros tenemos esos permisos, pues los vamos a poder actualizar y vamos a poder trabajar con nuestro sitio de SharePoint de manera completa y de manera segura, dependiendo directamente de los roles que tengamos. ¿Ok? Con esto, pues finalizamos nuestra capacitación del día de hoy. A manera de repaso, recuerden que en Microsoft Forms aprendimos a crear formularios, entendimos las diferencias entre cuestionarios y formularios, vimos cuáles son las diferentes opciones o las diferentes configuraciones que podemos llegar a utilizar para los tipos de pregunta, cómo personalizamos la apariencia, cómo podemos compartir los permisos correctos, o sea, para usuarios internos o para usuarios externos del formulario y analizar las respuestas que se presentan. Y en SharePoint, pues vimos cómo es, ¿sí? ¿Qué es SharePoint? Cómo se conecta con otras herramientas de 365 y la diferencia que hay entre los sitios de comunicación, los sitios de equipo, las opciones fundamentales o las opciones básicas de cómo usar bibliotecas y listas, cómo podemos gestionar documentos con los diferentes controles de versiones y las opciones para organizar con metadatos dentro de nuestro sitio, ¿sí? Entonces, en este caso, pues recuerden que pues, vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas. Siempre dejamos estos últimos 10 minutitos para resolver cualquier duda o cualquier pregunta o algo en lo que quieran que profundice un poquito más, con la finalidad, pues, de poder resolverlos. Nuevamente, pues, a todos, muchísimas gracias por su tiempo y por la participación que tuvieron. Recuerden diligenciar el formulario de asistencia y pues también nos estaríamos viendo en futuras capacitaciones en caso de que fuese necesario. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Recuerden que esta sesión fue grabada, por lo tanto, pues se puede llegar a consultar a futuro en caso de que sea necesario para resolver alguna duda o revisar alguno de los puntos que se trató dentro de la capacitación. Nuevamente, muchísimas gracias. No veo manitos levantadas por allí, entonces asumo que no hay preguntas. Entonces nos estaríamos viendo en futuras capacitaciones. Nuevamente,
recordar diligenciar el formulario de asistencia. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias.